¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Diego Laguna Vargas, soy de quinto de la carrera de Manufactura Avanzada y hoy les voy a presentar el mecanizado por electroerosión. Primero que nada, ¿qué es el mecanizado por electroerosión? Es un proceso de mecanizado por arranque de viruta para materiales conductores de electricidad que emplea chispas controladas con precisión producidas entre un electrodo, generalmente de grafito, eh, que puede considerarse como herramienta de corte, y una pieza de trabajo, así como un fluido dieléctrico en el que va sumergida la pieza. Es curioso porque pues, aquí dice que se puede considerar como una herramienta de corte, pero este es como un poco mmm, contrario a lo que realmente es, dado que el corte se da mediante chispas generadas con una descarga eléctrica. Y cada descarga eléctrica desprende solamente una partícula de la pieza de trabajo. El intervalo, o sea, eso puede parecer muy poco lo que desprende por cada descarga eléctrica. Pero el intervalo de tiempo está entre los 2 microsegundos. Por lo tanto, se puede llevar a cabo 500.000 descargas por segundo. Eso quiere decir que son 500.000 partículas por segundo. Eso ya es mucho presión y una precisión muy grande. El equipo de electroerosión está conformado por un electrodo, la pieza de trabajo obviamente, fluido eléctrico, que es donde va sumergido la pieza, sistema de filtrado y bombeado de dieléctrico, generador de corriente eléctrica y sistema de movimiento de electrodo o mecanismo de avance. ¿En qué se diferencia de los demás sistemas de mecanizado por arranque de viruta? La electroerosión se diferencia de la mayoría de operaciones de mecanizado de arranque de viruta, que el electrodo extrae el material sin tener contacto físico, como ya mencionaba antes, dado que pues, es como por corriente eléctrica nada más. Bueno, primero necesito comentar que existen 2 tipos de mecanizado. Existen 3, pero ahorita voy a tocar el tema de 2. El primero es el mecanismo por penetración, el cual el proceso de electroerosión consiste en generar un arco eléctrico entre la pieza y un electrodo en un medio dieléctrico para arrancar partículas de la pieza hasta conseguir reproducir en ellas las formas del electrodo. O sea que aquí, así la forma que tenga el electrodo es la misma forma que va a plasmar en la pieza de trabajo. Esto se asemeja un poquito a lo que es la fresadora. La fresadora, ya que, por ejemplo, en una fresadora está la herramienta de trabajo acá girando y la pieza la que se acerca y deja plasmada la forma de la herramienta. Ventajas, aquí sí hay algunas ventajas, que no genera fuerzas de corte, como porque dado que no se tocan pues la pieza con el electrodo, pues no genera fuerzas de corte. Se pueden producir agujeros muy inclinados en superficies curvas sin problemas de deslizamiento. Al ser un proceso esencialmente térmico, se puede trabajar cualquier material siempre y cuando sea conductor de electricidad para generar los arcos eléctricos pues, que necesite para las chispas. Otra cosa es que las tolerancias pueden ser muy ajustadas, o sea que tiene muy poco rango de falla, vaya,
que van desde los más o menos 0.025 milímetros hasta los 0.127 milímetros. Y pues también que es un proceso de fabricación único para lograr complejas configuraciones que son imposibles de otra forma, dado que por ejemplo con el torno, con la fresadora son como que un poquito más agresivas, más abrasivas, entonces pues eso son más complicadas de generar las formas, además de que pues cuentan con otro tipo de desventajas, vaya, esas máquinas, como el desgaste de la herramienta de trabajo, vibraciones, etc. Ahora pasamos con el segundo tipo de mecanizador, que es el mecanizado por hilo. Tienen el mismo principio, el mecanizado por hilo y el mecanizado por penetración. La diferencia aquí es que en el mecanizado por penetración, la herramienta de trabajo entraba así y dejaba en la pieza de trabajo, dejaba exactamente la forma de la herramienta. Aquí no. En este caso, la herramienta del electrodo, que se sustituye por un hilo, entra pero va desde un lado. Tenemos que intuir que la pieza estaría entrando así de lado y empezaría a hacer cortes hacia acá. Teniendo esto en cuenta, aquí se puede ver mejor. Y dice que pues en electroerosión por hilo se usa un hilo metálico para cortar un contorno. Entonces, es una palabra muy clave, un contorno programado en la pieza. El principio de funcionamiento es el mismo que el de erosión por penetración, ya comentaba. La diferencia que el electrodo es un hilo, como les decía, y produce la erosión del contorno que se pretende obtener. Lo que he explicado, por un lado nada más, se empieza en vez de generar un hueco, un hoyo, genera el contorno de la pieza que nosotros necesitamos. Ventajas. No precisa el mecanizado previo del electrodo, dado que pues realmente no es como, sí, no necesita una preparación del electrodo porque no va a dejar una forma, va a dejar un contorno. Es un proceso de alta precisión, al igual que por penetración, es un proceso de alta precisión. Igual tiene variaciones de más o menos 0.25 hasta más o menos 0.127. Se producen formas complejas, igual que por penetración, solamente que la diferencia es que en este se va a hacer la pieza mediante el contorno de. Para eso tenemos que tener un poquito más como de cuidado parámetros, porque tenemos que darle también para que la pieza no salga completa, tenemos que darle su margen al hilo. Bueno, y también pues que se puede mecanizar materiales previamente templados, dado que es un corte, es un corte, pero mediante un arco eléctrico. Entonces se puede simplemente ajustando la potencia. Y voy a enseñar un ejemplo más claro de la diferencia entre el electroerosión por penetración y la electroerosión por hilo. Como lo mencionaba ahorita,
aquí se puede ver como en electroversión por registración realmente una forma, pues, una forma ya preestablecida, prefabricada. Es a lo que me refería con que no necesita una previa elaboración del lector. Y nada más va dejando el hueco, como les decía hace rato. Me parece mucho lo que hace la fijadora. Y en este caso no, en este caso entra por un lado el hilo y va dejando todo el contorno. Va viajando por todo el contorno y te suelta la pieza. Esa sería la parte faltante de la pieza de trabajo. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que haya quedado bien explicado y me quedo a sus expectativas. Muchas gracias.